y hablar también en nuestro bloque económico del precio de los combustibles, un tema que nos ha venido preocupando en los últimos días por el incremento que ha tenido los distintos combustibles, y esto, ya todos sabemos, se traduce luego en el aumento del precio de nuestros alimentos. Pero ¿por qué sube el combustible? ¿Y funcionará este subsidio anunciado por Keiko Fujimori? De eso voy a hablar con Paola del Carpio, de la Red de Estudios para el Desarrollo, que como todos los jueves nos acompaña aquí en el matinal para hablar facilito de los temas económicos. Pao, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Alicia, buenos días. A ver, cuéntanos. Así es, todos estamos sintiendo este incremento en el precio de los combustibles. 53% ha sido el incremento entre enero y julio del diésel en particular, que es muy relevante para estos camiones que transportan nuestros alimentos, para el transporte público en particular, ¿no? Entonces, 53% de incremento en todo este periodo, ya lo sentimos también, y lo sentimos en nuestra tasa de inflación, que ya estaba bastante bien controlada. En este momento está más o menos en 4%, por encima de lo que el Banco Central espera, que es entre 1 y 3%, que es la inflación, es la velocidad a la cual suben los precios, ¿no? Y 2.5 puntos de ese 4 están explicados por el tema del transporte. Solo por el tema de combustible. Así es, ¿no? Entonces, claramente este es un problema latente y ya está empezando a afectar toda la economía. Claro, choca directamente. Entonces, ¿no es cierto? Como bien dijiste, el gobierno ha planteado un subsidio al sector transporte de 105 millones, una parte específicamente para Lima Metropolitana por kilometraje recorrido y otra que es 4 soles por galón, es para el diésel en particular, no para las gasolinas. Tiene algunos temas de diseño que puede hacer que, digamos, el subsidio llegue un poco tarde y ahorita todavía seguimos enfrentando los altos precios. Es al transportista a quien se le da ese subsidio. ¿Y va a funcionar? ¿Realmente se va a sentir? Porque hay algunas personas que están a favor y otros en contra. No hay un fondo de compensación como en años anteriores, sino un aporte directo al transportista. También hay un fondo de compensación, ¿no? O sea, el subsidio es una medida y el otro es el fondo de estabilización, del precio de los combustibles. En el caso del subsidio, el subsidio es al transportista, pero tiene varios retos. Hay mucha informalidad en nuestro sistema. Se va a tener que hacer un empadronamiento que va a depender de algunas municipalidades. Va a tardar, y esto es al transportista y no tenemos tanta seguridad de cuánto se va a trasladar al consumidor, o sea, al que finalmente toma el transporte público. Y el otro es el fondo de estabilización, que lamentablemente no es que no funciona, pero está acumulando mucho gasto. No es que ha sido neutro, como se dice, sino que como el aumento viene siendo ya persistente, ha acumulado mucho gasto y de hecho tiene deudas con las empresas cuando ha aumentado el precio de los combustibles. Claro, lo que se busca en todo caso es que este incremento no se traslade al consumidor final, ¿verdad? Eso es lo que se busca, de los alimentos, si bien estas medidas ayudan, no tienen un control perfecto, digamos, de cuánto se traslada al consumidor. Y lo otro es que en particular el subsidio es temporal, pero con todo lo que ahorita vamos a ver del fenómeno del Niño, va a ser difícil que lo mantengan tan temporal, y eso es un poco difícil también para nuestras finanzas públicas, que hemos hablado muchas veces que están bien ajustaditas. Y esa es la pregunta que todos nos hacemos, Paola. ¿Por qué subió el precio del combustible? ¿Por qué ha subido tanto en este 53% que nos mostrabas? Así es, el incremento del precio del petróleo es un tema internacional. Tiene sobre todo que ver con el conflicto, lamentablemente, que está en Medio Oriente, donde hay que decir una cosa, claro, se cerró el estrecho de Hormuz, donde pasa el 20% del petróleo que se comercializa a nivel internacional, pero no solo eso, y aquí viene por qué ha aumentado más el diésel que el petróleo, ¿no? Sino que también se han destruido en el mundo refinerías, ¿no? Entonces, en este momento sí hay menos petróleo, pero más que una escasez de petróleo, hay como un cuello de botella grande en lograr que ese petróleo se convierta en diésel, se convierta en los derivados. Claro, se convierte en combustible. Entonces, ese es un problema en todo el mundo, pero en el Perú es un poquito más grande, como vamos a ver en un momento. Y a esto hay que sumarle el fenómeno del Niño, porque encarece toda la logística. Hay temas marítimos que cierran puertos, temas fluviales que hacen que no se pueda transportar tanto combustible y, por supuesto, afectación a la infraestructura, como estamos viendo en este momento nomás en Arequipa, que hace mucho más difícil trasladar combustible, alimentos, ¿no? Entonces, finalmente,
todo esto deriva en inflación y también hace más difícil el control que pueda tener el Banco Central sobre esa inflación. Estamos viendo entonces que hay factores externos, internacionales, que hacen que suba el petróleo, también este fenómeno o el factor climatológico, pero también hay factores internos, Paola. Así es, bueno, el niño en particular que nos afecta mucho, pero además tenemos el tema de Petroperú, ¿verdad? Vamos a verlo. Uno dice, bueno, hay un problema de refinamiento en el mundo, qué suerte que tenemos una refinería, ¿no? Lamentablemente, la refinería de Talara, con los costos elevados que ha tenido, opera por debajo de su capacidad, ¿no? Nosotros importamos 7 de cada 10 galones de diésel que utilizamos. Sí, importación importante. Y la refinería cubre más o menos el 20% de la demanda que tenemos en este momento. Y ahí hay que pensar, a ver, compramos como un horno industrial, ¿no? Pero en este momento estamos tan quebrados que no hay para comprar la harina. Ni siquiera hay para comprar ese petróleo para refinar, ¿no? Porque están operativamente quebrados y además, bueno, no solamente cuestión de poner dinero, están muy endeudados, por eso cada vez que se les da una inyección esa plata la vemos diluida, ¿no? Y para colmo de males, digamos, ha habido también fallas técnicas que han hecho que esta refinería pare, que no pueda operar adecuadamente. Entonces, en un momento en el cual el precio de refinar está por los cielos, porque hay mucha escasez de lograr refinar, nosotros no estamos logrando estar a la altura de eso, ¿no? Complicada la situación, entonces tampoco con lo que nos estás explicando tiene visos de poder solucionarse prontamente, ¿no? Bueno, el tema de Petroperú es un tema complejo y es un tema que ya cada vez es más urgente cambiar la gobernanza de esta empresa para que su operación sea sostenible, ¿no? Mientras tanto... Es básicamente eso. Mientras tanto, tenemos que ver cuántas cosas sí son nuestra responsabilidad, ¿no? Hacerle frente al fenómeno del niño. Así es. Bueno, finalmente, aunque vaya a demorar, hacerle frente al problema de Petroperú y reconocer también que no hemos hecho todo el trabajo en el tema de hidrocarburos nosotros como Estado, ¿no? El subsidio va a avanzar, lo bueno es que se ha focalizado dentro de todo, ojalá que se traslade adecuadamente al consumidor, pero bueno, o sea, sí es un momento complicado, ¿no? Y como malos manejos ahora nos pasan factura, ¿no? En una situación en la que en realidad... Es una acumulación de varios problemas que ahorita están afectando a nosotros. Y ahora estalló. Muchas gracias, Paola. Gracias por esta explicación detallada, bastante interesante entonces de esta medida, y lo que se estima incluso es que el precio del combustible, sobre todo el diésel, sigue en aumento, sigue en incremento, porque como ya nos ha dicho Paola, hay algunos factores externos, internacionales que no podemos controlar y que sin lugar a dudas repercuten directamente en el precio del combustible. Gracias, Pao, por estar aquí con nosotros el día de hoy. 8 de la mañana con 36 minutos.